La semana que hoy termina no puede haber sido más convulsa en materia económica. El presidente Sánchez anuncia la subida del salario mínimo interprofesional con el acuerdo solo de los sindicatos. Los datos del paro dan un retroceso en la afiliación a la seguridad social y en la creación de empleo. Los grandes bancos anuncian cuantiosos beneficios el pasado año. Y para remate, el Banco Central Europeo sube otra vez los tipos de interés, ahora hasta el 3%. Y lo que viene por delante. Todos estos ingredientes justifican muchísimo escuchar esta mañana a uno de los dirigentes de las patronales empresariales canarias, Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme. De todas estas que he citado, ¿hay alguna buena noticia para la economía canaria? Bueno, buena para la economía canaria es que el turismo está funcionando y eso, siendo el turismo el motor económico, creo que esa es la buena noticia. Mientras el turismo funcione, pues yo diría que estamos en activo y se genera empleo y estas son las circunstancias que tenemos. Lo que ocurre es que esta situación, que es optimista, convive con una incertidumbre que se está demostrando todos los días, con la ralentización de la economía, con la reducción de afiliados a la seguridad social y el aumento de personas apuntadas al paro. Por lo tanto, es una situación que es complicada de entender, es complicada de explicar, pero con la que tenemos que convivir. El turismo ha cerrado con buenísimos resultados 2022 y augura, se dijo esto en Fitur, que 2023 también viene muy bien. ¿Esto no contradice las previsiones empresariales de crecimiento a la baja? ¿O no es una contradicción con el momento en el que estamos viviendo? ¿Cómo puede ser que el turismo siga bien e incluso se espera que continúe bien todavía todo este año, pero que después vayamos a crecer menos? ¿Cuál es la respuesta a esto? No lo digo yo, lo dicen los grandes organismos económicos, el FMI el otro día, y ocurre que están haciéndose previsiones del crecimiento del PIB en el mundo, en la eurozona, en España, en Canarias. Todas las previsiones están yendo a la baja. ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes? Bueno, nosotros seguimos lo que dice, pero miren, la previsión del gobierno de Canarias en concreto, pues si tú en un escenario de crecimiento del 1,3, en un escenario malo, del 1,3 para Canarias para el 2023 o del 3,3 en un escenario medio. Digo porque se valoran varios escenarios y vamos a valorar un escenario normal y eso estará por debajo, evidentemente, del 6 y pico que está calculando para este año, que fue, recordemos, que España crece un 5,5. Por lo tanto, estamos hablando de que las previsiones de crecimiento para el año que viene no estaríamos en una recesión, pero estamos en una ralentización de la economía, que eso se está viendo porque hemos tenido datos negativos en el tercer trimestre a nivel nacional, en inversión, lo hemos tenido también en el consumo y también lo hemos tenido en las exportaciones, con lo cual son datos negativos para la economía que hacen que haya una ralentización, es decir, que haya crecimiento económico pero bajo. Y si el crecimiento económico bajo y va tónico, pues entonces eso no es bueno, porque es el crecimiento el que genera empleo, el que da actividad, el que mueve el dinero. Y bueno, lamentablemente las circunstancias internacionales y otras circunstancias que ocurren aquí están actuando en contra de un fenómeno que es el coste, que es la inflación. Y estamos sufriendo una situación complicada, tenemos una inflación de coste. Y estamos, aunque la energía y las materias primas se han tranquilizado, por decirlo de alguna forma, y van moderando sus precios, aparecen nuevos costes a las empresas que están complicando la situación para las empresas y están complicando la situación para el mantenimiento del empleo y para la creación del empleo. Sí, hay empresarios que están empezando a repercutir pues precisamente ese coste de la inflación, pues justamente desde el principio de 2023. Esa es una de las razones de peso por las que tenemos que ser moderados en la interpretación de cómo viene este año. Bueno, sí, tenemos que ser moderados además porque estamos conviviendo con una inflación alta y además los bancos centrales europeos están luchando contra esa inflación. ¿Vale? Entonces, a una inflación alta el Banco Central Europeo lo que responde es subiendo interés para ralentizar la economía, para que no vaya tan caliente y que sea una economía que vaya a menor velocidad y esos precios no sigan subiendo. Pero mire, es que al mismo tiempo estamos introduciendo mayores gastos sociales,
mayores las cotas, lo que serían los gastos salariales de las empresas, el coste salarial se incrementa, se está incrementando con el impuesto al plástico, se está incrementando con otros costes, que realmente la situación es difícil de entender y está costando mucho a las empresas encajar esta situación. Y créame que a veces, que los datos sean positivos, tenemos que ser optimistas porque tenemos que serlo, porque obligatoriamente tenemos que salir de situaciones malas, pero realmente a veces dicen, no lo entiendo, se complican las cosas y se actúa se rompe el diálogo social, se actúa de forma unilateral al establecer el salario mínimo. Ahora hablamos de eso. Y ciertas cosas que dicen, no las entiende. Las patronales creen que nuestra economía va a crecer eso muy por debajo del año recién acabado, eso ya lo hemos dicho, y que tampoco se recupera el Producto Interior Bruto. Su homólogo y homónimo, Pedro Alfonso, de la patronal de Santa Cruz de Tenerife, de CEO de Tenerife, dice que hay que tener mucha atención, hay que prestar mucha atención a esto, ¿no? Que el PIB se ha estancado y que no se ha recuperado desde hace 4 o 5 años. ¿Qué perspectivas tienen ustedes sobre esto? Cogemos las perspectivas del gobierno de Canarias. El propio gobierno de Canarias es el que ha dicho que el año que viene el PIB de Canarias va a estar, en términos reales, va a estar en un 3,4% del 2019, que es el de la prepandemia. Si eso se produce y tenemos más empleo, tenemos una caída de la productividad, con lo cual estamos perdiendo competitividad. Si además a eso le añadimos que los costes siguen subiendo, tenemos un mayor problema. Por lo tanto, estamos hablando de que las empresas se enfrentan a escenarios complicados, en la que la única variable positiva es el turismo que estamos teniendo. Bien, pero es que el turismo, si el Banco Central Europeo sigue subiendo los intereses, no sabemos en qué medida puede afectar a la capacidad de gasto de los turistas que nos visitan. Y esos son escenarios que hoy no son contrastables ni comparables, porque es verdad que la economía, las previsiones son a la baja, pero es verdad que no son tan a la baja como se preveían hace un tiempo. Entonces yo creo que es esa incertidumbre la que nos está guiando y en la que yo creo que, sinceramente, habría que poner más diálogo, más cordura y más negociación. Bueno, decía Antonio Garamendi, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que no fue a negociar o a sentarse para esa negociación que sería final de la subida del salario mínimo porque ya estaba decidido y no iba a ir para una foto. Pero la forma de decir esto, de declarar esto no es un desprecio hacia el propio diálogo social, hacia los trabajadores que sobre todo a los que menos cobran de este país, que nadie puede ir en contra de algo que sí parece bastante razonable, ¿no? Estamos hablando de que efectivamente el salario mínimo ha crecido muchísimo y muy deprisa en los últimos 4 años. Quizá esa puede ser la única... el único motivo de discrepancia, ¿no? Oiga, déjennos adaptarnos a esto, pero es que claro, es que llevaba muchos años en que no se movía el salario mínimo. El problema sería de otros anteriores, en todo caso. Pero le pregunto por esto, por una cuestión de respeto. Algunas veces este tipo de interpretaciones no se recogen desde luego con alegría, ¿no? Por parte de quienes peor lo pasan. Es que yo creo que la lectura no se está haciendo completa. Vamos a ver, hay una reforma laboral donde se negocia y se llega a un acuerdo y se establecen una serie de puntos. Y bueno, resulta que de acuerdo, cuando el gobierno de España negocia con los presupuestos del 2023 y negocia con Bildu le pide modificar algo que en la reforma laboral en enero se había pactado con la patronal. Y es que no intervenga la inspección laboral en los ERTE de esa forma que entra. Eso se salta en el acuerdo. A eso responde, la COE responde que eso está mal. Bueno, hay una llamada a la subida a la negociación del salario mínimo interprofesional, que creo que fue en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, no recuerdo. Y en ese momento la COE, con situación tensa y entendiendo además que no se aceptaban y no se buscaba el diálogo, mandó una propuesta por escrito. Y en esa propuesta por escrito propuso un 4% de subida, es decir, la propia COE propone una subida del 4%, que es una subida importante. La mitad de lo que le quiero recordar que a los funcionarios se les sube un 3,5%.
Sí, pero Ahí me profesor, es la subida. pero parte de otra base Bueno, ahora sí, económica y salarial. Pero entonces sigamos. Esa es una, quiero decir que es una subida de un 4%, que no es una subida descabellada, está a mitad de camino entre lo que se plantea, en lo que se ha hecho. La segunda cosa que plantea, mire, dos condiciones. Primera condición, que se tenga en cuenta en las contingencias comunes del sector agrario, se corrija y se puedan aplicar una bonificación del 20% que se suma a las otras, teniendo en cuenta que es un sector en el que esto puede causar daño. Esa es una. Pero hay una segunda que es muy importante. Oiga, mire, esta subida puede afectar a los contratos que tienen las empresas con la administración. Permita usted revisar los contratos con este cambio de condiciones. Es una cuestión que es de lógica, es decir, la administración como administración está diciendo vamos a subir y después cuando contrata como empresa dice que usted no me suba, usted no me aplique, no me repercuta la subida que tiene. Pues mire, eso que es tan sencillo, son dos cosas, se envía esa propuesta, y esa propuesta no recibe respuesta del gobierno. Mire, es que no se ha respetado la propuesta de la COE. Que menos que una respuesta, a decir algo, pero no se dan las circunstancias para el diálogo. Si usted me dice que no, pues ya veremos, pero es que usted ni siquiera me contesta, me desprecia a una propuesta hecha por escrito, porque no hay respuesta. Es decir, se rompió aquel encanto de los acuerdos a tres bandas Yo creo que que se llegaban bastante rápidamente, incluyendo la negociación de los ERTES de cada trimestre, cada semestre, más o menos, cuando se llegaban a esos acuerdos según iban cambiando las situaciones en la pandemia, pero siempre se llegaba a los acuerdos, siempre se terminaban prorrogando los ERTE, siempre con algunas condiciones, pero bueno, siempre se fue saliendo adelante, de repente se rompe el encanto. En medio de todo eso hubo unas elecciones o una situación, digamos, de continuidad o no, había una cierta incertidumbre dentro de la propia cúpula de la patronal COE. Desde su punto de vista, ¿ha podido tener alguna influencia esta situación para ese alejamiento por parte de Antonio Garamendi y también del gobierno hacia él? No lo creo, sinceramente no lo creo. Además tiene el respaldo de todos los empresarios. Y mire, también se lo digo en este escenario en el que sabe usted que hay miembros del ministerio que insultan a grandes empresarios españoles. O sea que estas circunstancias, yo creo que esto es un camino que se ha cogido o que ha cogido una parte del gobierno, que ha cogido de confrontación y además no quiere el diálogo porque no quiere fotos con la COE ni con los empresarios. Porque además entiende que están acusándolos de los malos cuando son los que generan empleo y riqueza. Es que sin empresarios no hay empresas y si no hay empresas no hay puestos de trabajo y esta es la realidad. Insisto, el diálogo se rompe en el momento que yo te envío un escrito a una posición porque estoy viendo que no estamos por el buen camino, te la envío y me contestas. Si es un diálogo, si es un monólogo, no. Y yo creo que aquí lo que hay es un monólogo. Y de hecho, se ha aprobado la posición que dijo la ministra desde el minuto uno. Se demuestra que estaba claro. Ella había pedido la subida del 8% y es lo que se ha aplicado. O sea, ¿dónde está el diálogo? Está claro. Son 15 minutos y medio lo que faltan para que sean las 10 de la mañana. Estamos con Pedro Ortega, que es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, la patronal empresarial de Las Palmas, para resumirlo en dos palabras. Este nuevo incremento del salario mínimo interprofesional, que es un 47% ya en lo que se lleva de legislatura, va a ser apoyado también por el Partido Popular, o eso al menos dijo Feijóo, el presidente de los populares, el martes en el cara a cara con Sánchez en el Senado, pero también insistió en el pacto de rentas donde empresarios y sindicatos se retraten para convivir mejor con la inflación. ¿Qué le parece la posición de Feijóo? Que sí que no ha tenido dudas en apoyar este 8%, no el 4% que ustedes planteaban. Es verdad que ustedes lo planteaban en el inicio de una negociación que finalmente no se produjo. ¿Y qué le parece que pueda retomarse ese pacto de rentas que parece que pasó a mejor vida, a pesar de que los sindicatos sí que han insistido en el mismo? Mire, yo estoy de acuerdo en que el pacto se produzca y el que se tomen todos los elementos. El pacto no solamente de renta y un pacto de productividad también, vinculado a la productividad. Es que si no vinculamos los salarios y todo a la productividad, vamos mal. Es decir, en la medida que perdamos competitividad, en la medida que perdamos capacidad de que nuestros productos y nuestros servicios compitan con otros, pues estamos perdidos. De todas formas, quiero decir que hay sectores en los que se han llegado a acuerdos. En el sector turístico en Canarias ha llegado un acuerdo con y ha llegado un convenio colectivo en oficinas y despachos, se ha llegado a un convenio. Es decir, se están firmando convenios, se están firmando acuerdos a 2 y a 3 años, muchos de ellos.
que son un pacto entre las partes. Lo que no se pueden hacer son cuestiones, acuerdos generales, porque no se dan las mismas circunstancias en todos los puntos. No se da las mismas circunstancias en el sector industrial que en el agrícola, que en el turístico, que en el construcción o que en los de servicios, en las diferentes partes. Con lo cual, ustedes el pacto de rentas entonces no lo terminan de ver. No, yo lo que creo que hay que, cualquier exploración que se haga esa, hay que hacerlo, primero hay que poner qué variables se van a considerar y cómo se va a repartir eso. Nosotros lo que estamos de acuerdo es que hay un escenario de negociación colectiva donde se deben producir los acuerdos. Y se deben producir acuerdos y una negociación, un pacto de las rentas es que llegamos a acuerdos. Pues mire, lleguemos a acuerdos negociando los diferentes sectores en las diferentes mesas y las empresas. Porque mire, lo importante aquí es que se mantenga el empleo. Lo importante aquí es que se cree empleo. Pero en este escenario en el que empezamos y vemos alrededor, lo que hay que hacer es mantener el empleo. Hemos aumentado, ahora hay que mantenerlo. No se trata de crear empleo y que luego desaparezca como consecuencia de que no somos capaces de competir y que la actividad económica se nos viene abajo. Justamente, el paro ha subido en enero. Es un clásico mes malo, es verdad. En Canarias el gobierno pide serenidad precisamente por eso. ¿Pero usted cree que este giro en el buen comportamiento del empleo es el principio de algo malo, de algo negativo? Es una ola, pero que después a lo mejor van a venir unas olas un poquito más grandes? Es un primer dato que viene y que apunta. Igual que el dato de la EPA fue fabuloso, el que tuvimos, y lo dijimos que fue un buen dato. Pero el dato de este mes, que se dice que es un dato que responde a la época, mire, es que ha afectado a todos los sectores, no solamente ha afectado al sector servicios en su fase de comercio. Todos, absolutamente todos los sectores han caído. Ha caído la industria, ha caído la agricultura, ha caído la construcción, hemos caído todos. Entonces, vamos a ver, esto significa que tenemos que tener el ojo visor, porque además sabemos, y lo decíamos al principio, que estamos entrando en una ralentización de la economía. Pero es que el cuarto trimestre ya nos apuntaba unos datos de caída del consumo, de caída de la inversión y de caída de la exportación. Oiga, pues es que va apuntando, y es que además el Banco Central Europeo está aplicando medidas para que la economía se enfríe. ¿Qué quiere que le digan? No son... eso hay que tenerlo en cuenta. Que luego se consiga corregir o que ese efecto de enfriamiento de la economía, de ralentización de la economía, dure poco tiempo. Bueno, pero es que aquí hay dos cosas. En cuanto se ralentiza y cuánto dura la ralentización, que son las dos claves que no sabemos. La subida de los tipos por el Banco Central Europeo, a rebufo de idéntica decisión de la Fed norteamericana, pero es verdad que lo ha venido haciendo hasta ahora, pero no de una manera tan inmediata como ha ocurrido esta vez. Anuncia además más incrementos. Lagarde anunciaba que incluso el mes de marzo le ponía fecha, cosa que no es habitual desde luego. En el mes de marzo habría una nueva subida, pero ¿qué impacto puede tener todo esto si la inflación parece que está contenida, sigue bajando en Europa? ¿Esto es recomendable que esto ocurra, llegar hasta el 3% de los tipos y plantear nuevos incrementos cuando la economía de las familias realmente empieza a estar atenazada, porque usted mismo lo ha dicho? Parece otra de las grandes contradicciones del momento en el que estamos viviendo. Sí, pero bueno, no ha sido solamente el Banco Central Europeo, también lo ha hecho el Reino Unido. El Reino Unido Europa, la zona euro está por debajo, el Banco Central Europeo tiene por debajo de lo que está el Reino Unido y de lo que está la FED en Estados Unidos. Por lo tanto, el recorrido hay para igualarnos en una economía globalizada. Y que el euro no sufra. Pero que además nos ha dicho que sube medio punto. Eso es lo que va a ocurrir en marzo. O sea, ya está diciendo en marzo medio punto, y en marzo evaluaremos si seguimos o no seguimos. Mire, esas circunstancias son así y hay que convivir con ellas. No podemos hacer nada, pero evidentemente esto va a enfriar la economía y que eso va a afectar se trata de que se rebaje el consumo. Es lo que están haciendo, no hay más. Están quitándole poder adquisitivo a las personas con la subida que le va a tener en el coste de las hipotecas, con el encarecimiento que va a tener cualquier crédito al consumo que se tenga, va a tener menos disponibilidad, eso así. Pero mire, decía usted que la inflación está bajando. Mire, es verdad. Se está conteniendo. Se está conteniendo, pero seguimos en un 5.
Que es muy alta. Pero es que lo grave es que la subyacente, la que tiene un efecto de segunda ronda, está en el 7,1. Sí. Vamos a ver, es que eso y pongamos que el objetivo que tiene Europa es de un 2%. Es que decir, si me voy a la subyacente, estoy a 7 puntos. Y si me voy a la inflación, en este momento va 5,8, 5,7 fue la de diciembre, pero es que la adelantada de enero dio un pequeño repunte otra vez, que no sabemos cuando se confirme cuál va a ser el dato definitivo. Pero en principio apuntó a que no va a seguir bajando ahora. Yo creo que habrá que estar expectantes a que pase. Seguimos con una guerra en Europa que nos sigue teniendo a toda Europa en estado de tensión. Seguimos con las materias primas caras, seguimos con la energía cara. No es tan cara como llegó a estar, sí, pero está cara. Todavía todo tiene unos precios altos y la inflación subyacente está donde está, y eso, la inflación subyacente viene para quedarse más tiempo siempre. No es lo mismo que la inflación normal, el IPC normal. Pero es verdad que se da una circunstancia que también es contradictoria, como venimos hablando desde el principio de esta entrevista, que el enfriar la economía significa que haya menos consumo, y el menos consumo afecta directamente al sector servicios, al comercio particularmente. En Canarias se vive el sector servicios, el comercio, digamos, es el segundo gran segmento del PIB, después del turismo directamente. Y esto puede tener consecuencias, sobre todo para autónomos, para pequeño comercio, porque se pueden producir circunstancias realmente dramáticas. Por eso le digo que si a lo mejor no estamos desinflando demasiado las cosas, simplemente porque hay una situación general en Europa, en el Reino Unido es verdad, pero las cosas están bastante peor, ya las huelgas empiezan a ser algo absolutamente normal, ya sabe que el gobierno conservador está pasando, con los Tories están pasando un malísimo momento, y en cualquier momento puede producirse un cambio, pero es lo que le digo, esto termina afectando. Quizá haya que poner otras medidas para que no se venga abajo el comercio. Bueno, nosotros hemos hablado que había que haber tomado medidas quizás antes y ayudar más en ciertas cosas, ayudar más para evitar que la inflación tuviera este efecto. Ahora ya estamos donde estamos. Ahora se está actuando sobre la consecuencia de la subida de los precios, y ahora tenemos un problema. El problema se está abordando de forma global, porque ya lo estamos viendo que están actuando los bancos centrales europeos a nivel global. La inflación es donde han centrado el foco. Lo están haciendo, dicen que de una forma pausada, pero bueno, pausa no, hemos pasado de casi un dinero negativo en un año a tenerlo ya al 3 en Europa. Y eso va a cambiarle a las personas su vida diaria en el momento en el que esté pagando la hipoteca. Sobre todo la hipoteca. Precisamente ayer una parte del gobierno, Podemos, plantea pues una serie de medidas que traten de frenar ese alza de las hipotecas. Una de ellas, por ejemplo, sería cambiar automáticamente, que sería fantástico, los tipos de interés variable a los tipos de interés fijos, sin que eso tenga un coste. Eso rebajaría las hipotecas, pero es verdad que la parte socialista del gobierno ya ha dicho que no a eso. En ese marco tenemos que la subida de los tipos por aparte de la subida de los tipos, que los bancos, los grandes bancos, aumentan beneficios en nada menos que 20.800 millones de euros. Esto no justifica que se pongan medidas, además de incluso ese impuesto a la banca, y que no es de recibo, que la banca diga, bueno, pues lo repercutimos en los usuarios, en los clientes. Bueno, yo creo que las empresas funcionan y en momentos han estado mal, en momentos han estado bien. A veces se relaciona con el rescate de los bancos con bancos que no han sido rescatados y que han funcionado con normalidad y han generado empleo y han ayudado a las familias y han ayudado a las empresas a que funcionen. Yo creo que aquí se hace mucha demagogia en esto. O sea, yo creo que los propios bancos estarán funcionando y están funcionando porque quieren sobrevivir y quieren estar en el tiempo y se irán, ¿no? Que haya una coyuntura en la que hay momentos en que los resultados no han sido eso. Y los bancos tienen que prestar dinero, eso es necesario para que el sistema funcione. Y si el banco no gana dinero, si no pierde, no va a funcionar. Bueno, no creo que no pierda, si entonces que pierda los bancos. No, lo que sobre digo, todo porque luego nos cuesta a nosotros. Lo que digo que todo eso sale de hablar. Los bancos y las personas y las empresas hablan y negocian las condiciones que tienen cuando cambian. Cuando alguien negocia un crédito variable en su momento y lo negocia cuando está bajo,
esa es una cuestión que tiene. Cuando lo negocia fijo y lo pagaba más caro, era otra quien que no quería que se le moviera. Cada uno ha decidido cómo quiere su... Y ahora habrá, ante esa situación, mire, hemos vivido situaciones anteriores, y yo me acuerdo que en su momento hubo hipotecas variables que luego se pasaron a fijas, o hubo fijas que pasaron a variables. O sea, yo creo que esto es una cuestión de negociación, de llegar al diálogo, no de imposición. Y créame, y sin insultar a nadie. Lo que no se puede hacer desde el gobierno es estar insultando. Lo que no se puede hablar de indecencia, de impúdico. No. Habrá que buscar soluciones. ¿Sabe dónde se buscan las soluciones? Pero, sí, en las mesas. Estamos de acuerdo, pero también es indecente decir que nos suban, que nos pongan un impuesto que ya se lo cobraremos nosotros a los clientes. No, pero es que lo que es indecente es poner un impuesto así de repente y ponerlo y ya está. Y después no pretender que tú te quejes cuando te lo ponen. Oye, si a cualquier persona le aplican un impuesto de forma natural, se quejará. O sea, es que eso no estaba previsto, son cambios de las reglas. Mire, comprobamos el otro día que a nivel estatal se han creado en 4 años se han creado más de mil normas, leyes, decretos, para modificar el comportamiento de las cosas. Eso son 1000 en 4 años. Fíjense lo que cambian las cosas en 4 años. Pero es que hemos visto que hay 100 disposiciones normativas modificando lo que se ha hecho, porque todo se ha hecho con decretos, gran parte de las cosas se ha hecho con decretos sin consultar, haciendo las cosas a lo loco. Tenemos casos que no quiero hablar, porque son casos que no vienen al caso, donde se tienen que modificar porque se hacen las cosas a lo loco. Pongámosle cabeza, pongámosle cordura, sentido común, y de verdad dejemos que aporten quien tenga que aportar. Nos queda apenas un minuto. No quiero dejar de preguntarle por la gestión de los fondos Next Generation, sobre todo porque hay preocupación empresarial en cuanto a la aplicación. ¿Qué está pasando en Canarias en esta cuestión y qué es lo que piden ustedes para que haya menos incertidumbre con respecto a esto? Nosotros pedimos que el dinero llegue al tejido productivo. Que de nada vale decir que se disponen miles y miles de millones si ese dinero no llega al tejido productivo. Mira, a nivel nacional, el último informe que hay, el de diciembre, resulta que solamente el 9% de todo el dinero ha llegado. Está llegando, pero vamos a ver, si nos estamos enfrentando a lo que nos estamos enfrentando y queremos transformar la sociedad y nos estamos liando en una maraña burocrática complicada y no hacemos partícipes al sistema financiero para que también juegue partido en el reparto de los fondos y la administración no mejora para que los procesos sean más simples, al final nos está pasando lo que nos está pasando. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios gobernantes, lo dicen una y otra vez, que los fondos no llegan, que habrá que... Pero mire, lo cierto es que no llegan. Nosotros lo dijimos desde el principio, cuidado, porque además no queremos que esto vuelva a ser como otros fondos del pasado, como el Plan Juncker, que luego no llegó nada. Queremos que esto fluya, es que es necesario. Además, estamos hablando que estos son unos fondos para transformar nuestra economía, transformar nuestra sociedad y transformar nuestra vida. Si no llegan, no va a ocurrir eso. Bueno, en eso estamos acostumbrados, que no se transforme la economía, por lo menos la Canaria. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, muchas gracias por venir a la radio pública y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Buenos días.